Es noviembre de 1942. La isla de Guadalcanal es un infierno asfixiante y pestilente. La densa vegetación de la selva bloquea por completo la luz del sol, y los hombres que la atraviesan apenas pueden ver a 1 metro de distancia. Llevan días caminando. Sus botas se han podrido. Su piel está cubierta de llagas, picaduras de sanguijuelas y heridas purulentas que la humedad impide que cicatricen. Les queda poca comida y casi no les queda munición. Hay patrullas japonesas por todas partes. Tras ellas, un rastro de enemigos muertos se extiende por la selva como un sombrío y silencioso marcador de camino. Más de 400 soldados japoneses ya han caído a sus manos. Y aún así, su comandante los obliga a seguir adelante. No es un hombre joven según los estándares del campo de batalla. Tiene 46 años y corre, se agacha, lucha y reza junto a hombres que podrían ser sus hijos. Duerme en el barro con ellos. Come las mismas raciones podridas que ellos, o pasa hambre cuando no hay nada. Cada noche, en la oscuridad, los reúne a su alrededor y les habla en voz baja, no como un oficial a sus subordinados, sino como un padre a su familia. Les dice que lo que hacen allí, en la jungla, tras las líneas enemigas, a pie, superados en número y olvidados por el resto del mundo, importa. Les dice que son más que soldados. Son una hermandad. 30 días. 150 millas de uno de los terrenos más inhóspitos del planeta. Y cuando finalmente termine, cuando estos hombres salgan de la jungla el 4 de diciembre de 1942, demacrados, maltrechos y casi irreconocibles como la unidad que entró, habrán logrado algo que ninguna fuerza militar estadounidense había conseguido en la Guerra del Pacífico hasta ese momento. Habrán desbaratado, destruido y desmantelado toda una operación japonesa en la retaguardia con nada más que sus fusiles, su entrenamiento y el apoyo mutuo. Pero, ¿quién era el hombre que los condujo hasta allí? ¿Quién era el oficial que tuvo la audacia de creer que los marines estadounidenses podían luchar como guerrilleros chinos, que el futuro de la guerra no residía en la fuerza bruta, sino en la velocidad, la sorpresa y un vínculo inquebrantable entre los hombres? Y cómo un muchacho nacido en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York se convirtió en el guerrero más atípico que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos haya producido jamás. Su nombre era Evans Fordyce Carlson, y su historia es una de las más notables en la historia de las armas estadounidenses. Evans Carlson nació el 26 de febrero de 1896 en Sydney, Nueva York, un pequeño pueblo enclavado en las estribaciones de las montañas Catskill, en el sur del estado. Su padre era un pastor congregacionalista, un hombre de profunda fe y convicción, cualidades que marcarían a su hijo de por vida. Criado en un hogar donde primaban la seriedad moral y el sentido del deber hacia algo superior a uno mismo, el joven Evans asimiló una visión del mundo que combinaba lo espiritual y lo práctico. Le enseñaron que el valor de un hombre no se medía por lo que acumulaba, sino por lo que aportaba, no por el rango que ostentaba, sino por el carácter que demostraba. Fue una lección que lo acompañaría el resto de su vida. Era un niño inquieto, curioso y lleno de energía, de esos que necesitaban que el mundo fuera más grande que la habitación en la que se encontraba. Leía con avidez, sobre todo historia y aventuras, y la idea de servir a su país empezó a calar hondo en él. Tan pronto, de hecho, que en 1912, con tan solo 16 años, Evans Carlson entró en una oficina de reclutamiento del Ejército de los Estados Unidos y mintió sobre su edad. Dijo que tenía 18. Le creyeron, o decidieron creerle, y así, el hijo de un pastor de Sydney, Nueva York, se convirtió en soldado. Sirvió en Filipinas y luego en Hawái, desempeñando con ahínco las tareas poco glamurosas del ejército en tiempos de paz, aprendiendo los fundamentos de la vida militar con la paciencia de quien entendía que todo lo importante debía construirse desde abajo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Carlson ya era un soldado experimentado y sirvió durante todo el conflicto, alcanzando el rango de capitán antes de que terminara la guerra. Pero el ejército en tiempos de paz que siguió ofrecía poco a un hombre con sus ambiciones, y en 1919 dejó el servicio. Los años en la vida civil no fueron fáciles. Probó suerte en diversos trabajos y luchó por encontrar el sentido de propósito que la vida militar le había brindado. La historia no registra con exactitud lo que sucedió después ni todos los detalles de esos años de transición, pero lo que sí está claro es que Evans Carlson no pudo alejarse del uniforme. En 1922, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, comenzando desde cero, un ex capitán del ejército convertido en un simple soldado raso, y lo hizo sin quejarse. Quería ser marine y estaba dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. Ascendió rápidamente. Su experiencia,
Su inteligencia y su fortaleza física lo distinguieron, y en pocos años obtuvo su nombramiento como oficial. A finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, los marines enviaron a Carlson a Nicaragua, donde Estados Unidos llevaba a cabo operaciones de contrainsurgencia contra las fuerzas guerrilleras de Augusto Sandino. Fue el primer contacto real de Carlson con la guerra irregular, y lo fascinó. Observó cómo los hombres de Sandino se movían por la selva, cómo utilizaban el terreno, la sorpresa y el apoyo de la población local para combatir a un enemigo mucho más numeroso y mejor equipado. Tomó notas mentales, hizo preguntas, comenzó a desarrollar ideas sobre la naturaleza de las tácticas de unidades pequeñas que estaban muy por delante de cualquier cosa que el estamento militar convencional estuviera considerando en ese momento. Pero fue China la que lo cambiaría todo. En 1937, el Cuerpo de Marines asignó a Evans Carlson a China como observador militar, con la misión de informar sobre el conflicto en curso entre Japón y la República de China. Japón había lanzado una invasión a gran escala de China en julio de ese año, y el mundo entero observaba con atención. Carlson llegó y comenzó a cumplir con su cometido, observar e informar. Pero lo que encontró en China superó con creces todo lo que sus órdenes habían previsto. En las montañas del norte de China, Carlson contactó con el octavo ejército de ruta comunista, comandado por su dirigido políticamente por Mao Zedong y Zhou Enlai. Pasó meses en el terreno con estos guerrilleros, viajando con ellos, comiendo con ellos, observando sus operaciones, y lo que vio lo dejó atónito. No se trataba de los bandidos desaliñados e indisciplinados que los observadores occidentales solían menospreciar. Eran combatientes altamente motivados y comprometidos ideológicamente que habían desarrollado un sistema de guerra brutalmente efectivo contra un enemigo convencional superior. Se movían de noche, atacaban desde direcciones inesperadas, se mimetizaban con la población, vivían de los recursos de la tierra y, fundamentalmente, no luchaban como una jerarquía rígida de comandantes y subordinados, sino como una auténtica comunidad con un propósito común, donde cada hombre comprendía la misión y cada hombre tenía voz en cómo se llevaba a cabo. A Carlson le impactó especialmente una frase que oía constantemente entre los combatientes chinos. Dos palabras, usadas como grito de guerra y filosofía de esfuerzo colectivo, gung hu, en mandarín. La frase significa algo parecido a trabajar juntos, y para el octavo ejército de ruta describía toda una forma de afrontar el combate y la vida dentro de una unidad militar. Los oficiales comían lo mismo que los soldados rasos. Las decisiones se discutían abiertamente antes de ejecutarse. Se esperaba que cada soldado comprendiera no solo su propia tarea, sino también el propósito más amplio que la motivaba. El resultado fue una cohesión de unidad que Carlson jamás había visto, un vínculo entre hombres que los impulsaba a luchar no por miedo al castigo, sino por una lealtad genuina entre ellos y a la causa que compartían. Se reunió personalmente con Mao Zedong. Se reunió con Zhou Enlai. Hizo preguntas incisivas y recibió respuestas francas. No era comunista ni llegó a serlo, pero era un soldado intelectual, un hombre capaz de distinguir entre ideología y táctica, y lo que reconoció en los métodos del octavo ejército de ruta no era política, sino genialidad. Enviaba informes detallados a Washington. También escribía cartas al presidente Franklin D. Roosevelt, con quien mantenía una correspondencia personal directa e inusual, que se remontaba a la época en que Carlson había servido como guardia en la residencia de verano de Roosevelt en Warm Springs, Georgia, y ambos habían forjado una auténtica amistad. Carlson le contaba al presidente lo que veía en China, le advertía sobre la capacidad militar japonesa y argumentaba que Estados Unidos necesitaba desarrollar su propia capacidad para la guerra no convencional. Washington, en general, archivaba los informes y los ignoraba. Frustrado por la ceguera institucional con la que se topaba constantemente, y sintiendo que su capacidad para decir la verdad públicamente estaba limitada por su uniforme, Carlson tomó una decisión que conmocionó a sus colegas y definió su carácter. En 1939, renunció a su cargo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Abandonó la institución que amaba porque creía que la verdad importaba más que su carrera. Empezó a dar conferencias, pronunció discursos públicos sobre el poderío militar japonés y la inminente guerra en el Pacífico, y escribió para publicaciones que le brindaran una plataforma. La gente lo consideraba alarmista. La gente lo consideraba excéntrico. Entonces, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor, y Evans Carlson demostró tener razón de la manera más terrible imaginable. Se reincorporó al servicio militar al día siguiente. El Cuerpo de Marines lo readmitió,
y esta vez la institución se mostró algo más dispuesta a escuchar. Carlson se dirigió al comandante con una propuesta que, para los estándares de 1942, era genuinamente radical. Quería formar un batallón de Marine Riders, una unidad de ataque de élite basada enteramente en los principios de la guerra de guerrillas que había estudiado en China. Equipos pequeños, alta movilidad, tácticas no convencionales, oficiales que lideraban desde el frente. Una cultura definida por esa frase china que había traído consigo, Kung Hu. Su deseo se cumplió. El 19 de febrero de 1942, el segundo batallón de Marine Riders fue activado oficialmente, con Evans Carlson al mando y un joven oficial llamado James Roosevelt, hijo del propio presidente, como su segundo al mando. El entrenamiento a que Carlson sometió a sus hombres fue diferente a todo lo que el cuerpo de marines había intentado antes. Los llevó al límite físico y siguió exigiéndoles. Corrieron, nadaron, escalaron, navegaron de noche, aprendieron a sobrevivir en la naturaleza, practicaron tácticas de unidades pequeñas hasta ejecutarlas de forma automática. Pero el entrenamiento físico era solo una parte. Carlson también organizaba lo que llamaba reuniones de Gung Ho, encuentros donde cada hombre de la unidad, independientemente de su rango, podía expresar su opinión, plantear inquietudes y ofrecer ideas. En estas sesiones, los oficiales eran llamados por su nombre de pila. Se escuchaban las quejas. Se consideraban las sugerencias. La jerarquía no desapareció, pero se volvió permeable, humana, basada en el respeto mutuo en lugar de la pura autoridad. La cúpula tradicional de los marines pensó que Carlson había perdido la cabeza. Sus hombres creyeron haber encontrado algo que nunca antes habían experimentado, un comandante que realmente se preocupaba por ellos como individuos. El segundo batallón de asalto de la Infantería de Marina entró en combate por primera vez el 17 de agosto de 1942, en una de las operaciones más audaces de la Guerra del Pacífico. Carlson lideró a sus asaltantes en un ataque al atolón de Makin, una pequeña isla del archipiélago de las Islas Hilbert que los japoneses utilizaban como base. Los asaltantes llegaron a la isla en los submarinos USS Nautilus y USS Argonaut, emergiendo de la oscuridad de la madrugada mientras los hombres salían de las escotillas y remaban hasta la orilla en botes inflables. En el agitado mar abierto, varios botes volcaron y se perdió equipo. Carlson reagrupó a sus hombres en la playa y avanzó de todos modos. Los combates en Makin fueron feroces. La guarnición japonesa, a pesar de estar en inferioridad numérica, luchó con la determinación suicida que se convertiría en un sello distintivo del combate en el Pacífico, y los hombres de Carlson, a pesar de su entrenamiento, se vieron envueltos en un brutal tiroteo casi desde el momento en que desembarcaron. Destruyeron la guarnición japonesa, incendiaron depósitos de combustible y suministros, capturaron documentos de inteligencia y causaron daños considerables a las instalaciones de la isla. Pero la operación también costó vidas. 9 infantes de marina murieron en combate, y en el caos de la retirada, otros 9 fueron olvidados inadvertidamente en la isla. Estos hombres fueron posteriormente capturados por los japoneses y ejecutados, una tragedia que atormentó a Evans Carlson durante el resto de su vida. La incursión de Makin acaparó los titulares de todo Estados Unidos. Para una nación aún conmocionada por Pearl Harbor y ávida de buenas noticias del Pacífico, la imagen de un pequeño grupo de marines de élite atacando en lo profundo del territorio enemigo y causando estragos en las filas japonesas era justo la historia que la gente necesitaba escuchar. Carlson y sus Riders se hicieron famosos de la noche a la mañana, pero a Evans Carlson no le interesaba la fama. Ya estaba pensando en la siguiente misión. Llegó 3 meses después, en Guadalcanal. La batalla por Guadalcanal se había prolongado desde agosto de 1942, con infantes de marina y tropas del ejército estadounidenses librando una brutal campaña de desgaste contra las fuerzas japonesas atrincheradas en el interior de la isla. Para noviembre, la situación estratégica había mejorado lo suficiente como para que los comandantes buscaran maneras de explotar las vulnerabilidades japonesas tras las líneas principales. Los Riders de Carlson recibieron la misión. El 4 de noviembre de 1942, el segundo batallón de Riders de la Infantería de Marina partió del perímetro estadounidense en la bahía de Aola y comenzó lo que en la historia del Cuerpo de Marines se conocería simplemente como la Larga Patrulla. Lo que siguió fueron 30 días de combate que desafiaron cualquier descripción sencilla. Carlson dirigió a sus hombres en una serie de enfrentamientos contra las fuerzas japonesas de retaguardia dispersas por la selva interior de Guadalcanal, librando no una sola batalla campal,
sino docenas de escaramuzas intensas y violentas que requerían precisamente el tipo de tácticas de unidades pequeñas, flexibles y basadas en la iniciativa, que había desarrollado a lo largo de su carrera. Organizó su batallón en patrullas de 12 hombres cada una, unidades lo suficientemente pequeñas como para moverse silenciosamente por la selva y atacar a los japoneses antes incluso de que supieran de su presencia. Tras cada enfrentamiento, las patrullas se replegaban entre los árboles, se reagrupaban, se reabastecían cuando podían y volvían a atacar. La logística era una pesadilla. La selva de Guadalcanal no era solo un terreno difícil, era un enemigo activo en sí misma. La densa vegetación impedía la navegación por el sol o las estrellas. La maleza era tan espesa que un hombre podía pasar junto a otro a 10 metros de distancia sin verlo. La humedad pudría la tela y la carne con la misma eficacia. La malaria, la disentería y las infecciones por hongos asolaron el batallón. Los hombres perdieron entre 9 y 14 kilos. Sus botas se desintegraban literalmente. El propio Carlson no fue inmune a nada de esto. Sufrió junto a sus hombres, compartió sus raciones cuando escaseaba la comida, durmió en el mismo barro y, por las noches, los reunía a su alrededor para las conversaciones tranquilas y sinceras que siempre habían sido su manera de mantener unida a la unidad. El 11 de noviembre, sus raiders emboscaron a una patrulla japonesa cerca del río Metapona, causando numerosas bajas enemigas y capturando suministros. El 20 de noviembre, atacaron a una fuerza japonesa superior cerca de la aldea de Asamama, librando una dura batalla en la que los hombres de Carlson estuvieron a punto de ser arrollados, hasta que la disciplina y la potencia de fuego de los marines cambiaron el rumbo del combate. Durante 30 días, los raiders atacaron, se retiraron y volvieron a atacar, dejando la retaguardia japonesa sumida en el caos y desviando la atención y los recursos de las unidades enemigas que, de otro modo, podrían haber estado reforzando las líneas de frente. Cuando la larga patrulla terminó el 4 de diciembre de 1942, Evans Carlson lideró a los supervivientes de su batallón fuera de la jungla y de regreso a las líneas estadounidenses. En 30 días, habían recorrido aproximadamente 150 millas de uno de los terrenos más inhóspitos del planeta. Habían abatido a más de 480 soldados japoneses, mientras que solo 17 de sus propios hombres murieron en combate. Fue una proporción de casi 30-1, lograda contra un enemigo decidido, en la jungla, tras las líneas enemigas, sin reabastecimiento durante días. Fue, desde cualquier punto de vista militar, un logro extraordinario, y le valió a Evans Carlson la Cruz de la Armada, una de las más altas condecoraciones que Estados Unidos puede otorgar por valor en combate. Ya había recibido la Cruz de la Marina de Mackin. Ahora tenía una segunda, pero no se detendría ahí. En noviembre de 1943, Carlson participó en el asalto al atolón de Taraba como observador adscrito a la Segunda División de Infantería de Marina, otra brutal batalla en el Pacífico donde los marines asaltaron una isla japonesa fuertemente fortificada. Carlson no estaba al mando, ni siquiera era oficialmente combatiente, pero cuando el asalto se estancó en el malecón y los hombres morían en el agua, decidió intervenir. Se adentró en el fuego cruzado, ayudando a organizar y reagrupar a los marines que se habían separado de sus unidades, y resultó herido en el proceso. Recibió disparos en la muñeca y la pierna, heridas que lo aquejarían el resto de su vida. Por sus acciones en Taraba, fue condecorado con la Legión al Mérito. Entre sus condecoraciones figuraban 2 cruces de la Armada, la Legión al Mérito, la Estrella de Plata, la Medalla al Servicio Distinguido del Ejército y numerosos premios más, un historial de valentía reconocida que lo sitúa entre los oficiales más condecorados de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que más le importaba a Evans Carlson, más allá de cualquier medalla, érase aquello que había construido, la idea que había traído de las montañas de China, el principio del Gung Ho, perduraría más allá de su vida. El cuerpo de marines no siempre supo qué hacer con Evans Carlson. Era brillante pero poco convencional, condecorado pero difícil, querido por sus hombres pero en constante tensión con una jerarquía que encontraba inquietante su enfoque democrático de liderazgo militar. Sus heridas físicas de Taraba eran graves, y para 1946 era evidente que su cuerpo, castigado por décadas de duro servicio en lugares como Nicaragua, China y las selvas del Pacífico, le estaba fallando. Se vio obligado a retirarse del cuerpo de marines en julio de ese año, ascendido a general de brigada en la lista de retirados en reconocimiento a su servicio, un broche de oro apropiado, aunque agridulce, para una carrera que nunca había encajado del todo en ninguna categoría que la institución tuviera disponible. En los años posteriores a la guerra, Carlson no desapareció discretamente.
Siguió activo políticamente, defendiendo sus convicciones con la misma franqueza que había caracterizado toda su vida, y mantuvo el contacto con muchos de los hombres a quienes había liderado en el Pacífico. Les había brindado algo que ninguna medalla ni mención honorífica podía describir por completo: la experiencia de ser liderados por un hombre que los veía primero como seres humanos y luego como soldados, un hombre que comía lo mismo que ellos, dormía donde ellos dormían y les decía la verdad, incluso cuando era dura. Muchos de esos hombres afirmaron años después que servir bajo el mando de Carlson fue la experiencia que marcó sus vidas. Pero las heridas estaban haciendo mella. Las balas que había recibido en Taraba, los años de malaria contraída en China y el Pacífico, el castigo acumulado de un cuerpo llevado al límite, todo convergía en el mismo destino. El 27 de mayo de 1947, poco más de un año después de su retiro, Evansford dice Carlson murió de un ataque al corazón en Portland, Oregón. Tenía 51 años. Dejó un legado tan grande que, incluso hoy, más de 3/4 de siglo después, sigue influyendo en la forma en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos conciben las unidades pequeñas, el liderazgo y el vínculo entre los hombres en combate. La palabra que trajo de China, Gung Hu, se incorporó al idioma estadounidense y se convirtió en parte del lenguaje cotidiano, utilizada por millones de personas que nunca han oído hablar de Evans Carlson y desconocen que están citando un marine que una vez estuvo con Mao Zedong en un campamento de montaña y regresó transformado para siempre. Los Marine Riders, la fuerza de élite que ayudó a crear, se disolvieron tras la guerra, pero su espíritu nunca se extinguió por completo, y en 2014 el Cuerpo de Marines restableció oficialmente sus unidades Raider, recuperando el legado que Carlson y sus contemporáneos habían forjado en las selvas de Guadalcanal y en las playas del Pacífico. El segundo batallón de Marine Riders vuelve a llevar ese nombre hoy en día. Y hay algo más que vale la pena recordar sobre Evans Carlson, algo que las condecoraciones, las cifras de bajas y los análisis tácticos jamás podrán captar del todo. Era un hombre que creía, en una profesión dedicada al uso controlado de la violencia, que el trato hacia los seres humanos a su cargo era una cuestión moral, no meramente práctica. Creía que los soldados merecían comprender por qué se les pedía que arriesgaran sus vidas, que merecían que se les hablara con honestidad, que la distancia entre un comandante y sus hombres no era una ventaja estratégica, sino un fallo humano. Lo había aprendido en China, viendo a hombres luchar por una causa en la que creían con todas sus fuerzas, y lo había traído de vuelta al otro lado del océano, intentando inculcarlo en suelo estadounidense. Parte de esa semilla echó raíces y sigue creciendo. Existe una carta que Evans Carlson escribió en 1942, antes de la incursión de Mackin, a un amigo en Estados Unidos. En ella describía lo que intentaba construir con sus Riders, y escribió algo que suena casi demasiado idealista para un hombre que preparaba a hombres para matar y morir, pero que resulta absolutamente cierto al leerlo sabiendo todo lo que vino después. Escribió que lo que quería era que cada hombre de su batallón comprendiera que no solo luchaban por un pedazo de tierra, una línea en un mapa o las órdenes de un cuartel general lejano. Quería que lucharan los unos por los otros, que lucharan porque el hombre a su izquierda y el hombre a su derecha valían la pena, y porque sabían, en el sentido más profundo, que esos hombres sentían exactamente lo mismo por ellos. En otras palabras, quería construir no solo una unidad de combate de élite, sino una comunidad de confianza lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier adversidad que la guerra del Pacífico pudiera depararle. En Guadalcanal, durante 30 días en la selva, bajo la lluvia, el barro y la sangre, demostró que era posible. Evans Carlson no era un hombre perfecto. Nadie lo es, y ciertamente nadie que haya vivido la vida que él vivió podría pretender serlo. Pero fue un hombre de extraordinaria valentía moral, que renunció a su cargo antes de guardar silencio ante una guerra inminente, que abandonó su carrera antes de renunciar a sus convicciones, que dedicó toda su vida a intentar humanizar la peligrosa y difícil labor militar sin que por ello fuera menos eficaz. Esa combinación de dureza y ternura, de guerrero e idealista, de alumno y maestro, lo convirtió en una de las figuras más notables de la historia militar estadounidense, y es un crimen contra la memoria que su nombre no sea tan conocido como merece. Los hombres del segundo batallón de asalto de la Infantería de Marina jamás lo olvidaron, y ahora tú tampoco lo harás. Si esta historia te conmovió, si la vida de Evans Carlson merece ser recordada, suscríbete a este canal para no perderte ninguna otra biografía de los hombres y mujeres que marcaron la historia en sus momentos más peligrosos. Y déjanos un comentario abajo diciéndonos qué héroe de la Segunda Guerra Mundial quieres que presentemos a continuación. Estas historias están ahí fuera, esperando ser contadas, y esto es solo el comienzo.